Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos. Soy la pastora Teresa Aguilar de Iglesia Palabra Viva, Ministerio sobre el Final de los Tiempos. Es un honor para mí poderlos saludar el día de hoy desde aquí del estado de Arkansas. Estamos iniciando el día de hoy el culto virtual a nuestro Dios. Quiero decirles que estamos muy agradecidos con el Señor porque nuevas son sus maravillas. Cada día, cada mañana dice la palabra que sus misericordias son nuevas, y por eso yo me siento muy dichosa, muy bienaventurada, muy agradecida con el Señor, porque han sido nuevas las misericordias del Señor. Así es que, mis hermanos, sean todos bienvenidos, mis hermanos, amigos, y los que se van a conectar conmigo el día de hoy, y los que van a ver tal vez otro día este culto. De igual forma, los bendecimos y les decimos que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios hasta aquí nos ha sostenido en medio de toda tormenta, en medio de toda situación. El Señor siempre es bueno. Quiero también darles una disculpa porque el día viernes nos fue imposible transmitir el culto. Tuvimos una dificultad con el internet. Usted sabe que mientras estemos en esta forma virtual de transmitir los cultos o de llevar a usted un pensamiento, una palabra de Dios, dependemos del internet, de las redes sociales, y a veces pues no nos ayudan mucho. Pero estamos aquí una vez más delante de ustedes, y yo quiero dar inicio al culto al Señor el día de hoy, bendiciendo al Señor, porque sin Él nada somos, mis hermanos amados. Sin el Señor nada somos. Dice la Escritura que sin Él nada, absolutamente nada podemos hacer. Porque lo que hemos entendido y reconocemos que si respiramos es por la gracia del Señor, si vivimos es por su gracia, por su misericordia. Así es que nosotros los que hemos creído que dependemos totalmente del Señor, pues estamos agradecidos con Él, que si podemos respirar, si podemos estar de pie el día de hoy, es solamente porque Dios es bueno. Así es que, mis hermanos amados, vamos a orar para dar inicio al culto al Señor el día de hoy. Y le ruego que me acompañe, si me puede acompañar en esta oración, pues le agradezco mucho, porque la palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, dice que allí está el Señor. Así es que, mis hermanos amados, creemos que el Señor está aquí. Creemos que el Señor está en medio de nosotros. Creemos que a Él le ha placido que estemos usted y yo hoy reunidos en su nombre, reunidos en el bendito nombre de Jesucristo, para exaltar su nombre y para poder llevar hasta ahí a la comodidad de sus hogares, de sus casitas, un pensamiento de la palabra del Señor. Así es que vamos a orar. Vamos a leer, antes de comenzar a orar, una porción de la Escritura, y voy a estar leyendo en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 51. Libro de Juan, capítulo 8, verso 51. Dice la palabra del Señor: en verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Verso 52. Y los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió?
Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Padre bueno, Señor, tú que estás en gloria, mi Dios amado. Damos gracias este día, Señor, porque nos permites una vez más, Señor, estar aquí, Señor, delante de mis hermanos. Estar, Señor, en este lugar, Señor, de donde queremos nosotros transmitir una palabra de bendición, Señor. Te doy gracias por la oportunidad, Señor, que nos das. Yo te ruego, Padre, que la palabra, esta palabra que traes a nosotros hoy, nos edifique, nos fortalezca, Señor, y nos llene los vacíos que tenemos y abras en nosotros, Señor, el entendimiento, que traigan a nosotros esa luz a nuestro entendimiento, Señor, para poder, mi Dios amado, entender el mensaje de tu palabra, para poder entender, Señor, y conocerte un poco más. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias también por cada uno de los hermanos que se van a conectar conmigo en esta hora, Señor. Te doy gracias y te ruego, Señor, que los guardes, que los bendigas y que despiertes en nosotros, Señor, hambre de ti, Señor, sed de tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra dice, Señor, que a consecuencia, en razón de que la maldad iba a aumentar, Señor, que la iniquidad iba a aumentar, que el amor de muchos, Señor, se iba a enfriar. Pero en esta hora, Señor, te rogamos que envíes tu Espíritu Santo ahí, Señor, donde ha entrado desánimo, para que seas tú llenando esos vacíos, Señor, y volvamos a la vida, Señor, que todo desánimo sea echado fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Porque yo he creído, creo firmemente, Señor, que tú tienes un remanente que tiene hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sean benditos, Señor, ese remanente tuyo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Yo te ruego que esta palabra que traes a nosotros hoy, Señor, nos fortalezca, nos edifique, Señor, y nos dé la fuerza para seguir adelante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te ruego, Padre, que a mí me des gracia, Señor, esa gracia que necesito para poder llegar, para poder entrar al corazón, para poder, Señor, llevar esta palabra ahí, Señor, donde haya una necesidad, donde hay un corazón, Señor, que se abra a ti, Señor, que esta palabra pueda llegar, Señor, que dé testimonio, Señor, que viene de ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te ruego que tu bendito Espíritu, Señor, nos guíe a través de este tiempo, que nos vaya guiando, Señor, que nos dirija en el nombre de Jesús y que sea tu Espíritu Santo llenando este lugar donde yo estoy y, Señor, pueda transmitir y llene, Señor, el lugar ahí donde están mis hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias esta tarde. Gracias, Señor, recibe la gloria. Recibe la gloria, Señor, recibe la exaltación, recibe el honor, Señor, porque solo tú eres digno de recibir el honor, la gloria, la exaltación. Toda la honra, Señor, sea para ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos, pues una vez más. Quiero darle la bienvenida a los que se vayan a conectar con nosotros el día de hoy. Le doy gracias al Señor por los que ya pues están entrando con nosotros. Siempre es un honor para mí poderles saludar. Siempre es un privilegio poder llevar una palabra allí donde usted está. Y yo que le ruego y le pido al Señor que sea una palabra de bendición, una palabra que usted esté necesitando. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Usted sabe que aquí está hablando. Estaba el Señor. Siempre esas controversias que sucedían cuando el Señor Jesús llegaba a un lugar. Y entonces aquí había una conversación donde los judíos que estaban en el lugar estaban contendiendo con el Señor Jesús. Había un cuestionamiento contra el Señor Jesús. Y usted sabe,
que le decían que él era alguien que tenía demonio. También le decían que por Belcebú él hacía las liberaciones, que hacía las sanidades y que echaba demonios por Belcebú. Bueno, pero él decía algo, hermanos. Si alguno guarda mi palabra, le decía, no verá jamás la muerte. Y entonces esto los judíos no lo podían entender. Esto, hermanos, les rebotaba en su mente. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo que no van a poder ver muerte? Y entonces venía el cuestionamiento. Bueno, Abraham murió. Le decían, y también los profetas murieron. ¿Cómo tú dices que el que cree en mi palabra no verá jamás la muerte? Era algo que ellos no podían entender. Hoy en día pasa lo mismo. Hay muchos que estas cosas no las pueden entender. Y entonces vienen las acusaciones, vienen los cuestionamientos y vienen las palabras, hermanos. Y le decían, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Y entonces el Señor Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Ellos hablaban del Dios. Ellos hablaban de Dios del Padre Abraham, del Dios del Padre Abraham. Pero en realidad no conocía. Aquí les quiso decir el Señor Jesús, yo, el del que da testimonio de mí, es del Dios que ustedes hablan, pero no conocen. Mire qué tremendo, hermanos, amados. Uno pregonar, uno predicar, uno hablar de un Dios que ni uno mismo conoce. Y esto pasaba con ellos. Mire, quiero llevarlo al libro de Mateo, capítulo 16. Vemos el cuestionamiento al Señor Jesús, porque sabe que cada uno de ellos, Mateo 16, porque cada uno de ellos tenía su propia versión, su propia opinión de quién era Jesús. Por eso es que en el libro Mateo, capítulo 16, verso 13, Él les pregunta a los discípulos. Y dice el verso 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Mire, porque todos decían algo diferente. No, como le decían allá. ¿Quién te crees tú que eres? ¿Te crees más que Abraham? ¿Que el padre Abraham? ¿Te crees más que los profetas? Tú tienes un demonio, por eso hablas así. Entonces él le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes? Les decía, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, miren las opiniones que tenían del Señor Jesucristo. Unos decían Juan el Bautista, otros decían Elías, pero otros Jeremías, o tal vez alguno de los profetas. Él les dijo, bueno, eso es lo que los hombres hablan acerca del Hijo del Hombre. ¿Y ustedes? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo, dice, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, fue el único que se le fue revelado, que conoció, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a razón de que mi Padre le plació revelarte a ti, ¿quién soy yo? Yo también te digo que tú no eres Simón,
que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sigue diciendo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el verso 19, que es el punto donde yo lo quiero llevar el día de hoy. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí vemos algo, hermanos. Esto ya lo hemos tocado otras veces. Pero aquí queremos ver algo. Le dice, yo te daré la llave del reino de los cielos. Y entonces, lo que vemos aquí, lo que quiero notar es que le dice, yo, Simón, yo te daré las llaves del reino. Y entonces eso me dice a mí que aquellas llaves tenían un propietario, que aquellas llaves, hermanos amados, estaban en el Señor Jesús, porque nadie puede dar algo que no es de uno. Yo no le puedo dar a usted, no le puedo obsequiar o dar un presente, un regalo a usted de algo que no provenga de mí, que no es mío. Entonces le dice, yo te daré. Y entonces, o sea que estas llaves son de Jesús. Y el único que las puede dar es Él, el Señor Jesús. Es el único que puede dar esas llaves. Usted sabe que si hay una cerradura en su casa, ocupa una llave. Si hay un candado o si usted tiene una oficina, tiene una llave. Muchas veces en la misma casa y diferente cuarto tiene diferente llave. Bueno, pero necesita una llave para abrir una cerradura, para abrir un candado, para abrir una habitación, para abrir un edificio. Se necesita una llave. Pero las llaves que habla aquí, de las llaves que está hablando aquí, no son las llaves que todo mundo tenemos para abrir la puerta del carro, para abrir la puerta de nuestra casa, para abrir la puerta del edificio, de la oficina, cualquier lugar que usted vaya a entrar y necesite una llave. Aquí no está hablando de las llaves físicas que todo mundo traemos. Aquí está hablando de unas llaves, hermanos, que no son literales. Son unas llaves que dice que son del reino de los cielos. Y yo lo quiero llevar ahí en el capítulo 28, ahí mismo de Mateo. Capítulo 28, ahí mismo de Mateo, allá en el último ya capítulo de Mateo. 28, en el verso 18. Le dice, y acercándose Jesús les habló. Mire, cuando está aquí lo que habla del 16 en adelante, la gran comisión. Y le dice en el verso 18, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea que Él tiene la autoridad en el cielo, en la tierra y también debajo de la tierra. En Él está la autoridad, el poder, las llaves. Y esto es lo que yo quiero que veamos el día de hoy. O sea que las llaves, hermanos, las llaves de las que estamos hablando hoy no son literales, sino son palabras. Estas llaves consisten en palabras, en poder, en autoridades. Las llaves son autoridades. ¿Qué es una puerta? Bueno, como ya decíamos, una puerta es algo que guarda algo adentro, que algo, usted no va a dejar un lugar sin llave cuando tiene un tesoro guardado ahí, cuando usted tiene cosas
que no todo el mundo puede tener acceso a ellas. Bueno, por eso existen las llaves. Yo si voy a salir de la casa, yo no voy a querer que nadie vaya a entrar a mi casa y vaya a tomar nada de lo que está ahí, porque yo tengo que poner guarda en mi casa. Bueno, la llave es para guardar, para cerrar las puertas, pero también para abrir las puertas. Toda autoridad me ha sido dada. De Él es la autoridad, de Él es el poder, de Él es la gloria, de Él es todo del Señor Jesús. Y allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 21, habla de 12 puertas. Y dice que esas puertas tienen un nombre, donde habla de la Jerusalén celestial. Dice que hay 12 puertas y que cada puerta tiene un nombre. Y también dice que una puerta que es una perla, la puerta. Bueno, dice que cada puerta tiene un nombre. Y en el libro de Juan, capítulo 9, verso 10, encontramos donde Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta donde nosotros, como hijos de Él, como los que hemos creído que Él es de nuestro acceso al reino, nuestro acceso al Padre, Él es la puerta de las ovejas. Entonces esto me está diciendo a mí que la puerta es un ser, que las puertas son seres, que las puertas son autoridades, que las puertas son poderes. Así como el Señor Jesús es la puerta de las ovejas. Cada puerta tiene un portero. Es un ser. Es un ser, una autoridad. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, por la puerta de las ovejas. Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Y entonces, hermanos, si nos ponemos a pensar, ¿qué será la puerta de las fuentes? ¿Recuerda? El que beba del agua que yo le daré, se convertirá en él una fuente que salta para vida eterna. Las puertas de las aguas, del agua que yo le daré, decía el Señor Jesús. Hay una puerta que da acceso a esas aguas que se convertirán en nosotros como una fuente que salta para vida eterna. ¿Qué será tener la llave de la bendición? Tener la llave de la puerta que abre la llave que abre la puerta de la bendición. ¿Qué será, hermanos? Tener la llave de la puerta de la sabiduría. De la sabiduría. Es un ser. Y viene a mí cuando dice, el que esté falto de sabiduría, que la pida al Padre y Él la da abundantemente. Él da la llave. Hijito, aquí está la llave. Abre. Abre, ahí está el espíritu de la sabiduría. Viene sobre ti. La sabiduría de Dios. Esto, hermano, es algo hermoso. Sé que Él nos da la llave. Él nos da el poder. Él nos da la autoridad. Y vamos a volver al libro de Mateo 6:19, donde le dice a Pedro, yo te daré la llave del reino. Y vamos a volver atrás en el verso Mateo 16, libro de Mateo 16, pero en el verso 16. Vamos a volver al verso 16. Respondiendo Simón, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos tenían su propia opinión de quién era Jesús. Ya
usted ya lo leímos. Unos decían que era Elías, otros decían que era o alguno de los profetas. Todos tenían su propia opinión. Y vemos allá que aquellos, los que confrontaron al Señor Jesús le dijeron, ¿y tú quién te crees que eres? Pero vemos aquí que a Simón se le fue revelado de quién era el Cristo. ¿Quién era? Que era el Mesías, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, a consecuencia de que él reconoció de quién era el que estaba delante de él, en razón de que él reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, le dijo, por eso tú te has hecho acreedor a las llaves. Y le dijo, te voy a dar estas llaves, te daré las llaves del reino, te daré la autoridad del reino. Porque ya nos dimos cuenta que las llaves no es una llave literal, las llaves son autoridades. ¿Sabe por qué le dieron las llaves a Pedro? Porque al reconocer quién era el que estaba delante de él, al reconocer que Jesús era el Hijo del Dios viviente, él lo honró y le dio la gloria, le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y por lo tanto, con esa declaración, con ese testimonio, él se hizo acreedor a las llaves porque le dio la gloria y la honra a Dios. Él lo honró. Mira, hermano, por eso nosotros tenemos que tener especial cuidado, mucho cuidado, de lo que nosotros tenemos que hablar. Porque cuando hablamos de alguien, lo podemos honrar o lo podemos deshonrar. Hay gente que por quedarle bien a uno, le habla mal de otro, deshonrándolo. Por quedarle bien a la gente, hablan mal del pastor, hablan mal del ministerio, hablan mal del amigo, de otra persona. Y al hablar mal, se está deshonrando. Y muchas veces hablan hasta mentira. Y muchas veces calumnian. Pero aún si fuera verdad, la murmuración, hermano, trae maldición. La murmuración, el chisme, trae maldición. El chisme destruye, hermano. La lengua destruye personas, destruye ministerios, destruye pueblos. El chisme, la calumnia, que el Señor reprenda el espíritu de chisme y se ha echado fuera de las congregaciones. El espíritu de chisme, hermano, es como algo invisible que va minando y cuando se da cuenta, estamos sobre un terreno minado. El chisme ya minó. La murmuración ya minó aquel terreno. ¿Y qué es lo que sigue? Destrucción. Por eso que el Señor reprenda todo espíritu de murmuración, espíritu de chisme. Que el Señor lo reprenda, que sea atado y echado fuera. Porque, hermanos, esto deshonra. Eso trae deshonra. Nosotros nos tiene que quedar claro. Nos tiene que quedar claro que cuando nosotros murmuramos aún lo que no sabemos de otro, estamos nosotros colaborando, estamos haciendo el trabajo de Satanás. No estamos haciendo la obra de Dios, sino al contrario, estamos haciendo la obra de Satanás. De repente, hermano, alguien que usted conoce, de repente no le habla. De repente ya usted lo encuentra y lo quiere saludar y le da la espalda y dice, ¿usted qué pasó? ¿Qué dice? ¿Qué le hice yo para que actúe así? No le hizo nada, usted no le hizo nada. Es que alguien ya lo puso en contra suya. Es que alguien ya le habló mal de usted. Es terrible, mis hermanos amados. Y esto viene a convertirse en piedra de tropiezo. En piedra de tropiezo para aquellos que tal vez andan buscando, hermanos, conocer a Dios, andan buscando acercarse a Dios. Y cuando ven estas cosas,
Dicen, no, pues para ser así, mejor me quedo como estoy. Y venimos a ser piedra de tropiezo. Qué terrible, hermanos. Pensando que estamos haciendo la obra de Dios y estamos haciendo la obra de Satanás. Poniendo división entre hermanos, poniendo división entre amistades. Por eso tenemos que tener especial cuidado. Pero alguien dirá, pues ¿cómo? ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Cómo está hablando eso si en la iglesia no pasa eso? Eso es afuera. En la iglesia no pasan esas cosas y ahí todos venimos santos, todos ya somos santos sin pecado, sin mancha, hermanos amados. Yo quiero llevarlo al libro Primera de Samuel. Libro Primera de Samuel. En el capítulo 2 y verso 12. Ya también usted se sabe la historia. Aquí está hablando de dos jóvenes, de dos hombres, que eran hijos del sumo sacerdote Elí. Ellos, hermanos, por si acaso usted va a decir, pues ¿cómo se le ocurre hablar que en la iglesia puede pasar esto? Estos hermanos ejercían la función de sacerdotes. Y dice, el verso 12, estoy leyendo en segunda de Samuel, capítulo 2, verso 12. Y entonces dice, los hijos de Elí eran hombres, dice allí, indignos, pero estaban sirviendo. Pero estaban sirviendo en el templo. Pero ahí dice que eran hombres indignos. Y dice que no conocían al Señor. Mire qué terrible, hermano. Y aquí en la palabra indignos tiene un unito. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. En la palabra indignos tiene un unito y la bastardía dice, hijos de Belial. Mire qué tremendo. Eran hombres indignos, hijos de Belial. ¿Y qué hacían? Servían en el templo. Ellos estaban en el templo, ellos trabajaban en el templo. Pero eran hijos de Belial. ¿Por qué dice? Porque aunque estaban en el templo, aunque servían en el templo, dice que no conocían al Señor. Y dice el verso 13, no solo no conocían al Señor, sino dice, los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Por eso ellos hacían lo que les daba la gana con la ofrenda que el pueblo traía. Ellos agarraban de lo que a ellos les gustaba, les decía, ellos tenían que comer ya cuando había sido quemada la ofrenda. Ellos decían no, ellos querían hacer su propia barbecue y decían, ve, le decían al criado, ve y saca, iba con aquel con un tenedor, dice, de 3 dientes. Y cuando estaba a la ofrenda preparada, aquel metía el tenedor de los 3 dientes y todo lo que sacaba ahí, crudo, él lo llevaba a estos hijos de Elí. Y ellos hacían su propia carne asada al gusto de ellos. Mire qué tremendo. Al gusto de ellos, no al gusto de Dios. ¿Por qué pasa esto? Cuando nosotros hacemos las cosas como a nosotros nos parece bien. Y no hacemos las cosas que a Dios le agradan, ni como a Él le agradan. Es porque no conocemos al Señor. Ni tampoco conocemos los gustos. Ahí dice las costumbres de los sacerdotes. Aquellos no conocían nada, pero eran sacerdotes porque había una promesa para Elí. Que Elí y su casa iba a ejercer sacerdocio.
Pero aquellos no tenían instrucción. El papá nunca se ocupó de orientarlos, ni de enseñarlos, ni llevarlos en el camino correcto. Bueno, a causa de ellos, por eso el Señor Dios dice, allá más adelante en el verso 35, ya que los que ejercen, los que trabajan en el templo, los que me sirven, no me conocen a mí, ni conocen mis gustos, ni conocen y atropellan la instrucción que yo doy y hacen lo que les da la gana. Entonces dice en el verso 35, pero me levantaré para mí un sacerdote fiel, que dice, que haga conforme los deseos de mi corazón y de mi alma. Y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mí ungido. Entonces, lo que podemos ver aquí, que también ya en la iglesia pueden pasar estas cosas. Que estamos en la iglesia, estamos sirviéndole a Dios, estamos trabajando para Dios, pero puede ser que no tengamos conocimiento de qué es lo que a Dios le agrada. Por eso muchas veces hacemos cosas que son desagradables al Señor. Y por eso yo voy de aquí para allá, de allá para acá. ¿Por qué? Porque no conocemos los gustos de Dios, ni hemos entendido el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso dice el Señor, bueno, sigan haciendo lo que les da la gana, pero yo, dice el Señor, levantaré para mí un sacerdote fiel. Voy a levantar para mí uno que sea obediente, que siga mi instrucción, que sea fiel, que me honre, que me conozca, que haga conforme mis deseos, el deseo de mi corazón y de mi alma. Entonces, mis amados hermanos, qué tremendo es pensar que estamos haciendo la labor que Dios nos ha mandado a hacer y resultar que seamos como los hijos de Elí, hijos de Belial. Porque es que, ¿sabe qué? Las obras que nosotros hacemos, cuando alguien, hermano, usted sabe de alguien que está poniendo división entre hermanos, que alguien que está poniendo división, que está dividiendo la iglesia, que está dividiendo hermanos, que está dividiendo amistades, ¿estará haciendo el trabajo de Dios? ¿Estará haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que conoce a Dios? ¿Será que conoce los deseos de Dios o está haciendo los deseos, el trabajo de Satanás? Lo que hagamos, lo que digamos, eso determina a quién le estamos sirviendo, hijos de quién somos. Vemos ahí dos que eran sacerdotes. Estaban ejerciendo, estaban trabajando, pero ni conocían a Dios, ni conocían las costumbres de los sacerdotes y ni sabían los gustos de Dios. ¿Por qué no lo sabían? Porque no conocían al Señor. Simplemente no lo conocían. Pienso, hermanos amados, que es un buen tiempo para nosotros. Yo vengo, desde que inició este año, yo vengo diciendo que es un tiempo para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. ¿Estamos haciendo la labor de Dios? ¿Estamos nosotros trabajando en lo que Dios nos mandó a hacer y haciendo la voluntad de Dios? Que esa es otra cosa. Nosotros podemos estar trabajando, pero haciendo nuestra voluntad. Lo que a mí me da lo que yo creo que es lo correcto, pero no es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por eso los hombres hablaban de Jesús. Él tiene demonio. Él tiene demonio. Él es brujo. Las obras que hace. Él echa demonios por Belcebú. ¿Por qué? Porque no lo conocían. No sabían quién era. Veían todo lo que hacía, pero estaban ciegos.
no podían conocerlo porque no se le había revelado quién era él. ¿Qué le quiero decir con esto, mis amados hermanos? Que con nuestras palabras honramos, pero también con nuestras palabras deshonramos. Por eso tenemos que tener especial cuidado cómo hablamos de los demás. ¿Qué hablamos de los demás? A nosotros no nos han mandado a ejecutar juicios. A nosotros nos han mandado a predicar la palabra del Señor. Y entonces cuando nosotros colaboramos con hablar de los siervos de Dios, hablar de un ministerio, hablar de un pastor, ¿qué estamos haciendo? Deshonrándolo. Lo estamos deshonrando. Y la deshonra, hermanos, acuérdense que dice la Escritura, que dijo el Señor, yo honraré a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Hermanos, esas palabras son como para que nosotros nos demos cuenta qué estamos haciendo. Por eso de lo que sale de nuestra boca, eso determina de quién somos hijos. Si somos hijos de Dios, vamos a hablar las obras de Dios, las maravillas que Dios está haciendo. Mire, hermanos, el Señor está haciendo maravillas. En este tiempo tan duro, tan difícil, pero el Señor se sigue glorificando. Somos hijos de Dios, vamos a honrar a Dios, vamos a dar honra. Si somos hijos de Dios, de nuestra boca va a salir honra, pero si no, va a salir deshonra. Vamos a deshonrar a los demás. De nuestra boca van a salir cosas que nos van a convertir como estos, como los hijos de Elí, que eran hombres indignos, y ahí dice que eran hijos de Belial. Esto es serio, hermanos. Esto es serio, esto es tremendo. Si yo preguntara, ¿quiénes quieren las llaves del reino? Amén. Yo quiero las llaves del reino. Amén. Queremos las llaves del reino. ¿Cuántos quieren el poder que tienen esas llaves? Amén. Yo quiero las llaves. Demos honra. Demos la honra a Simón. En cuanto se le reveló quién era el que estaba delante de él. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento le dio la honra al Señor Jesús. Honramos. Sabemos dar honra. Honramos al Padre y Madre. Honramos a nuestros padres. Ese es un principio del reino que tenemos nosotros que enseñar a los jóvenes, a los niños, a saber respetar, a saber dar honra a los padres, a saber dar honra a los adultos, a los mayores. Respetar a los mayores, respetar a los abuelos. Hoy vivimos en una generación, hermanos, que se ve mucho la rebeldía. Se ve mucho de que los hijos en este tiempo, muchos hijos no honran a los padres. Son rebeldes, son maleducados, son groseros. Les dicen hasta malas palabras, Se acuerde que la maldición son palabras mal dichas. Y cuando decimos palabras mal dichas, estamos maldiciendo. Hay hijos que hasta maldicen a los padres. ¿Por qué? Porque nos falta instrucción. Y muchas veces la instrucción no la necesitan los niños, la necesitamos los adultos para poderlos instruir a los niños. Ahora yo he visto niños pequeños, niños chiquitos, que ellos gobiernan a los papás. Se hace lo que el chiquito dice y los papás obedecen. ¿Por qué? Para que el hijo no haga berrinche, para que el hijo no se ponga grosero, le dan lo que el hijo quiere. Mal criando los hijos. Por eso cuando sean grandes no los van a saber honrar ni los van a respetar. Si no les respetan de chicos, de grandes menos, hermanos. Respetar a las autoridades. Respetar a los pastores. Respetar a los líderes de la iglesia. Respetar, tal vez usted diga, no, si la hermana Teresa no merece mi respeto. Bueno, para usted.
Pero por la autoridad, por la delegación que tengo yo, tal vez yo como persona no le merezca respeto, pero por la delegación que está sobre mí, soy una autoridad. Lo siento mucho si para usted no lo soy. Pero dice que no por mí, por usted, por los que me rodean, por usted. Tiene que guardarme respeto. No por mí, por usted. Honrar a las autoridades, honrar a los líderes, honrar a las autoridades terrenales. Honrar a los mayores. Ahora vemos, hermano, hay jóvenes que le hacen bullying a los ancianos, se burlan de ellos, los maltratan y les dicen cosas terribles. ¿Por qué? Porque no les enseñaron a respetar. No saben dar honra. Y si no le dan honra a los que ven, no le dan honra a la autoridad, no le dan honra a los padres, no le dan honra a los pastores, a nadie menos le van a dar honra a Dios. Mucho menos le van a dar honra a Dios. Es más, se rebelan en contra de Dios. Imagínese usted, hermano. Llega alguien a la iglesia y le dice, pues aquí me mandó el Señor y usted lo ve una persona muy eficiente y que quiere servir en todo. Y usted dice, no, pues este viene bien ungido y usted le da la autoridad. Le da la autoridad a alguien que puede ser como los hijos de Elí, que lo que quiere es ser visto, tener una posición, tener un lugar, pero que no se somete, que no sabe honrar, que no ha conocido a Dios. Imagínese el poder en las manos de alguien así, destruye todo, destruye todo. Y eso pasa, mis hermanos amados. La autoridad en alguien que no sabe ni qué es la autoridad, no sabe honrar ni respetar, es terrible. Destruye. Por eso usted y yo no podemos ser así. Por eso usted y yo tenemos que ser diferentes. El Señor nos está hablando, está en un tiempo que nos está hablando por todos los medios. Nosotros ya no podemos seguir así. Si no tenemos algo bueno que decir de alguien, pues no digamos ni bueno ni malo. Si no tenemos algo bueno, si no tenemos algo para bendecir a alguien, no digamos nada, ni bueno ni malo. De esa forma nosotros no acarreamos para nosotros juicio. El que tiene el amor de Dios, de eso va a hablar, eso va a transmitir. El que tiene el amor de Dios fluyendo en él, donde quiera que vaya, no va a esperar. No va a esperar que le pregunten, ¿y usted es cristiano? La gente con verlo se va a dar cuenta, con su actitud, con su forma de hablar, con su forma de conducirse, que no se ríe por allá de algo que dijeron en doble sentido, que no va a celebrar los chistes de doble sentido, las groserías del otro. Se van a dar cuenta que usted y yo somos diferentes, que usted es diferente, que el amor de Dios está en nosotros. Tenemos ejemplos, mire hermano, en aquella mujer, se recuerda que todo lo que tenía era aquel frasco de perfume. Eso era todo el tesoro que ella tenía. Esa era toda la riqueza que ella tenía. Pero cuando se dio cuenta que el Señor Jesús estaba, que llegó el Señor Jesús donde aquel Simón curtidor. Y ella se dio cuenta, dice que llegó ella. Y dice que aquella mujer, hermano, ahí no dice cuánto tiempo ella estuvo guardando, cuánto tiempo estuvo atesorando, cuánto tiempo ella había esperado para lograr tener ese frasco. Dice que era de nardo puro. Y ella fue donde el Señor y lo vació sobre él. Lo vació sobre él.
ella de esa forma honró al Señor Jesús con todo lo que tenía. Era la riqueza mejor guardada, más atesorada que ella tenía, pero ella lo derramó. Mire, yo quiero ir allí, lo quiero leer, está en Marcos 14. Ella honró al Señor. Marcos capítulo 14. Dice: y estando en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume. Dice aquí, enfatiza, muy costoso, de nardo puro. Y ella rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos, siempre, ella de esa forma honró a su Señor. Y no dice allí, pero haber hecho en sus adentros: esto es todo lo que yo tengo. Esto es el tesoro mejor guardado que he traído por muchos años. Esto yo lo había atesorado para una ocasión especial en mi vida. Y hoy es esa ocasión especial. Y dice que rompió el frasco, hermano. Y lo derramó, dice, sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban, dice, indignados. Y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Aquellos que siempre van a cuestionar. Cuestionan, no hace, igual lo cuestiona. Andan unos hermanos que le van a criticar todo. Si lo dijo o no lo dijo, o lo dijo bien o lo dijo mal. Siempre va a haber un cuestionamiento o una crítica. Y dice: ¿para qué ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podría haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. Y la reprendían, dice. No solo lo pensaron, lo dijeron y hasta la reprendieron. Pero ¿qué se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre hacer ese desperdicio? ¿Cómo vas a tirar ese perfume tan costoso? ¿Por qué? Mejor no lo vendiste, no lo hubieras donado. Lo vendíamos y hubiéramos hecho muchas obras. Obras muertas hubieran hecho. Pero entonces, hermano, ¿cómo se ha hecho este desperdicio? ¿Sabe por qué? Porque ellos no sabían lo que era honra. Ellos no sabían. Andaban con el Señor Jesús. Lo rodeaban al Señor Jesús. Andaban en bola con el Señor Jesús. Pero no lo habían conocido ni habían aprendido a honrarlo. Andaban con el Señor Jesús tras sus propios intereses. Pero no por honrar al Señor. No por honrar a Dios. Y hoy vivimos un tiempo donde pasa igualmente. La gente no anda buscando honrar a Dios, anda buscando sus propios beneficios, anda buscando cómo salir ellos beneficiados de lo que van a hacer. Por eso, yo siempre digo que algunos andan con apariencia de piedad, pero solo son eso, apariencia de piedad. Hoy, ¿cuántos se han vuelto hablando en contra de las ofrendas? En contra de los diezmos. Yo, en mis inicios, cuando yo empecé a ir allá al ministerio, a la iglesia, yo conocí a una persona que yo le tenía mucho respeto. Yo le tenía mucho respeto porque era una de las personas que cuando nosotros llegábamos allá, nos atendía, nos hablaba muy bien y eso. Pero yo un día, yo no salía de mi asombro. Un día yo, viendo ahí en las obras, las predicaciones, de eso ya hace un tiempo atrás,
Me voy encontrando con esta persona y estaba hablando totalmente lo contrario de lo que yo lo oí en los inicios. Estaba hablando en contra del diezmo. Estaba hablando en contra de las ofrendas. Estaba hablando que no se debía de ofrendar, que no se debía de diezmar. Y que cuántas veces, que 10 veces aparece la palabra diezmo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Se dio la tarea de buscar cuántas veces se hablaba del diezmo. Pero entonces yo me pregunto, ¿conocía al Señor? Conocía a Dios, estaba sirviendo en la iglesia, creyendo una doctrina, creyendo una palabra, creyendo lo que se había revelado en aquel ministerio. Pero ¿por qué después está hablando en contra? Y hablando totalmente diferente. Entonces yo ahí me doy cuenta que no es estar en un lugar, no es que diga, a mí me gusta aquí, no es que te guste, sino entender a lo que nos han llamado. Esto no es por deporte, esto no es porque me agrada, porque me guste. Esto es por entender una palabra, por entender una doctrina, por abrazar una doctrina. Yo decía, no puede ser, ¿cómo es posible? Pero estoy entendiendo, hermanos, que muchos están, pero no han conocido verdaderamente el Dios de la gloria. No han conocido al Señor y sirven al Señor, pero no lo han conocido. Y por eso hacen lo que les da la gana. Porque si entendieran quién es Él y a qué los ha llamado, hermanos, nadie los mueve. Nada los mueve. Es terrible el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo difícil, sí. Un tiempo crítico, sí. Pero la iglesia está siendo afirmada. La iglesia está siendo afirmada. Y cuando digo la iglesia, es la iglesia en general. Está siendo afirmada. Es terrible, hermano. Porque hoy se habla en contra del diezmo, en contra de las ofrendas. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que cuando usted ofrenda, que cuando usted diezma, usted es bendecido. Y a él no le interesa. Él no quiere que usted sea bendecido. Por eso todas esas doctrinas en contra del diezmo. Porque lo que él quiere es distorsionar la palabra. Lo que él quiere, que el pueblo no sea bendecido. Porque no han aprendido la honra a Dios. Satanás no quiere que se le dé honra a Dios. Satanás no quiere que su pueblo honre a Dios. Y ya con esto termino. Primera de Samuel 2:30. Primera de Samuel 2:30. Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Esta es una palabra del Señor que vino a Elí. El Señor, Dios de Israel, declara: ciertamente ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Mire, aquí está diciendo que Dios puede hablar una cosa y dependiendo de lo que nosotros hagamos, Dios puede cambiar su decisión. Aquí dice, pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran. Y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Ahora yo te digo, le dijo el Señor a Elí, lejos esté de mí cumplir esa promesa. Porque yo solo honro a los que me dan la honra a mí.
que no le dan la honra al hombre, que no le dan la honra al mundo, que le dan la honra al Señor. Dice, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Porque los que me menosprecian, porque a los que me menosprecian. Y aquí, hermano, cuando usted menosprecia a un siervo de Dios, cuando usted critica, cuando usted calumnia, mire, lo vemos esto, ¿verdad? Cuando alguien critica, cuando alguien calumnia, cuando alguien deshonra a un siervo de Dios, lo que está haciendo es deshonrando a Dios, deshonrando al Dios que lo puso como siervo, deshonrando al Dios que lo levantó como siervo. Y usted dirá, bueno, yo estoy hablando lo que me han dicho de fulano. Perdón, hermano. Pero no nos damos cuenta que al hacer eso, a quien estamos deshonrando es a Dios que lo levantó, a Dios que lo puso. Y allí dice que a los que lo menosprecian, Él lo va a tener en poco. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. Gloria a Dios por su palabra. Le decían los discípulos, dura es tu palabra, ¿quién la podrá soportar? Y les decía el Señor, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Os queréis ir vosotros también? Y le dicen, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida. Mis hermanos amados, yo con esto termino. No sin antes dándole las gracias por haber estado el día de hoy conectado aquí con Palabra Viva. Son ustedes muy cordiales, les doy gracias por la humildad que tienen de estar conectada conmigo el día de hoy. Y le pido al Señor que siempre estemos así, unidos como su pueblo, como su iglesia, como sus hijos. Somos la familia del Señor. Así es que, mis hermanos, yo con esto me despido y acompáñenme, por favor, a orar. Padre bueno, Señor, tú que estás en gloria, en el nombre de Jesús, mi Señor amado, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas. Siempre, Señor, nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor. Gracias por este día hermoso. Señor, que esta palabra, Señor, no la echemos en saco roto. Que esta palabra, Señor, la meditemos. Que esta palabra, Señor, la atesoremos. Señor, que aprendamos, Señor, a darte honra a ti. Que aprendamos, Señor, quién es el merecedor de la gloria. Que aprendamos y nos demos cuenta a qué nos ha llamado. ¿A qué nos ha llamado? ¿Cuál es nuestro propósito aquí, Señor? Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias porque cada vez, Señor, cada día más, Señor, cada vez más me convenzo, Señor, que tus planes son maravillosos y tus propósitos, Señor, nadie los puede torcer ni los puede cambiar. Solamente tú, Señor. Solo tú, Señor, que conoces el corazón de nosotros. Solo tú que conoces hasta las intenciones, Señor, de nuestro corazón. Padre, te doy la gloria a ti, Señor, de todo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por esta bendita palabra, Señor, que traes a nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha estado conectado con nosotros el día de hoy. Yo te ruego, Señor, que los guardes, que los bendigas, que los guíes, Señor, en todo momento, mi Dios. Que esa nube de gloria, Señor, descienda sobre ellos y que las alas del ángel, Señor, venga sobre ellos con ese cobertizo, Señor, que los cubre y los protege donde quiera que ellos vayan, Señor. En el nombre de Jesús. Y que esos ángeles, Señor, a los que tú les has hablado acerca de ellos, Señor, los guarden, los rodeen y los acompañen donde quiera que ellos vayan y los protejan. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias por tus misericordias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor,
por tu bendita palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor, gracias. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por haber estado conmigo en esta hora. Yo le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Señor, bendiga sus vidas, bendiga su casa, su trabajo, todo lo que ustedes emprendan, todo lo que sus manos tocan, sea bendecido y prosperado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y nos conectamos allá con Obra de Orange. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes.